Muy buenos días tengan todas, todos y todas ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un programa más de ¿Y tú también discriminas? El día de hoy con un tema muy interesante sobre la voz. ¿Y tú sabes si discriminas por la voz? ¿Tú has discriminado a alguien por su voz? ¿O bien has sido discriminado por tu voz? Y bueno, para ello tenemos el placer de recibir nuevamente aquí en este programa a la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Muchas gracias por participar nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la especialidad de médico cirujano, y posteriormente realizó estudios de doctorado en Viena, Austria, en el Allgemeines Krankenhaus, y después hizo varios estudios en el Charité de Berlín, Alemania, y en Lyon, en Francia, de cirugía endoscópica indirecta, entre otras cosas. Ella es además foniatra, médico de la comunicación humana, audióloga, y también especialista en alergias en vías respiratorias. Tiene un inmenso currículum, ha pertenecido a muchísimas asociaciones y actualmente es desde el 2001 coordinadora del Día Mundial de la Voz en México, que es el 16 de abril. Todos los años se conmemora el Día Mundial de la Voz y ella coordina en México este evento tan importante respecto a nuestra voz. Y bueno, y de forma internacional actualmente es la coordinadora y el enlace principal con la Unión de Foniatras Europeos de parte de nuestro país México, y además es la presidenta del Colegio de Médicos de Teatro, que es un colegio internacional donde se congregan los médicos altamente especializados en cuestiones de voz artística, y ella actualmente es la presidenta. Y bueno, sin más, le damos nuevamente la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, licenciada Cisne. Es un placer estar en este programa tan interesante sobre ¿Y tú también discriminas? Y en este caso, pues platicaremos de si las personas también son discriminadas o discriminan por las calidades de las voces. Y es un honor estar con ustedes y con su público. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla. Y bueno, voy a compartir una pantalla para que la doctora nos siga platicando. Y pues primero que nada saber cómo es esto de la foniatría y todas estas cuestiones. Entonces, bueno, vamos a compartir. Y bueno, pues continuamos hablando con la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, médico foniatra, audióloga y especialista en alergias en vías respiratorias, y pues nos va a empezar a platicar pues lo que es la foniatría. Gracias. La foniatría es una especialidad médica que se inicia a fines del siglo XIX en lo que es Europa Central, específicamente en el Hospital Charité, que pertenece a la Universidad Alexander von Humboldt en la ciudad de Berlín, en Alemania. Surge esta especialidad derivada de especialidades como la neurología, la psiquiatría, la otorrinolaringología, por la necesidad de que haya médicos especialistas que entiendan todo el proceso de la comunicación humana. Principalmente los hospitales de Berlín, Alemania, el Charité y el Hospital General de Viena son los que desarrollan esto también por la conjunción de las necesidades en cuanto a la voz cantada. Nosotros entendemos que la historia de la foniatría se inicia con dos grandes profesores, los profesores Gutzmann en el Hospital Charité de Berlín, Alemania, y el profesor Fröschles en la Universidad de Viena, en el Hospital General de Viena. Para entender el proceso de la comunicación y en especial a la voz, nosotros tenemos que entender que la voz es un fenómeno que requiere
de varios movimientos de diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Es decir, que el sonido que se emite, que nosotros conocemos como voz, viene de la repercusión de que el aire se sonoriza a través de los movimientos de las cuerdas vocales y eso va a amplificarse en lo que nosotros conocemos como resonadores, que es nuestro cuello y nuestra cara. Pero como la voz humana, todos los sonidos de la naturaleza tienen tres características: el volumen, el tono o frecuencia y el timbre o color. Entonces, nosotros debemos entender que la voz es una función compleja en donde el volumen puede ser quedito, puede ser mediano, puede ser fuerte, el tono puede ser grave, agudo y medio, y el timbre puede ser claro, metálico, brillante, o en sus modalidades ya de enfermedades de la voz, puede ser un timbre rasposo, un timbre nasal, un timbre doble o un timbre desagradable. Entonces nosotros entenderemos que la voz, al ser un sonido compuesto, se va a caracterizar de acuerdo a lo que nosotros heredamos por un lado y por otro lado, de acuerdo a lo que nosotros vamos desarrollando a través de la columna de aire, que es la que da sonido al aire que sale de nuestros pulmones, y por supuesto también a cómo los amplificadores van a actuar provocando sonidos secundarios. Por eso la voz se vuelve tan personal, porque la voz está dada por todo lo que son nuestras cavidades de resonancia, que es toda la cabeza y el cuello. Eso es personal, aunque todos tengamos cuello, cabeza y cara. Entonces la voz nos va a dar imágenes muy personales. Si nosotros de repente escuchamos a nuestro conductor favorito, sabremos a quién representa esa voz. Si de repente escuchamos a un gran cantante, sabremos que esa voz corresponde a ese gran cantante, o a un actor, o a un líder político o religioso. O sea, la voz se vuelve parte de la imagen personal y está dado por nuestro organismo. La producción de la voz es importante entender que va a depender entonces de una gran cantidad de órganos de nuestro cuerpo, como es el sistema nervioso central y periférico, que va a controlar como si fuera una gran computadora, ayudado por el sistema endocrino, o sea, todas las hormonas, y en forma muy importante el aparato respiratorio, que estará controlado también por la audición. Como elementos básicos, nosotros tenemos específicamente tres áreas. Al área de los pulmones, que es donde nosotros vamos a tener la cantidad de aire que entra en nuestros pulmones y que a la vez va a salir de ellos. Si esos pulmones se llenan de suficiente aire y nosotros sacamos el aire, por así decirlo, o sea, expiramos ese aire, entonces ese aire va a pasar por dos músculos, que es el segundo punto básico de la producción de la voz, que son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son dos pequeños músculos que están a la altura de nuestra manzana de Adán, en lo que nosotros llamamos laringe, que es toda esta estructura, en donde esas cuerdas van a tener movimiento de cierre, movimiento de apertura, pero también movimiento de ondulación. Entonces el aire pasa por esos musculitos muy pequeños, entre 1,5 y 2,5 centímetros de largo, dependiendo de la cantidad de veces por segundo que ondulan, nosotros vamos a tener ese sonido con diferentes características de tono o frecuencia, que como dijimos, los tonos o frecuencias pueden ser medios, como yo estoy hablando ahorita, pueden ser muy agudos, como este tono, o pueden ser graves, como es este otro tono. Y esto va a depender no nada más de lo que nosotros queramos emitir, sino también depende de lo largo de nuestras cuerdas vocales,
de lo ancho de nuestras cuerdas vocales y por supuesto el volumen va a depender también de la cantidad de aire que nosotros estamos manejando, que viene de la salida de nuestros pulmones, pero también qué tanto vamos a dosificar ese aire. Por otro lado, el volumen que está dado en decibeles, ya sea volumen quedito, volumen medio, volumen fuerte, también va a depender de cómo manejamos ese aire a nivel de nuestros resonadores. Porque si nosotros manejamos un volumen con una claridad en el timbre, pues va a ser muchísimo más claro para los que nos escuchan y va a ser muchísimo mejor para la proyección de la voz. Como elementos generales también tenemos al sistema tanto de huesos como de músculos, al músculo esquelético, y la voz puede estar también afectada por la alimentación, por el sueño, por el ambiente, y el ambiente nos puede provocar ciertas alergias respiratorias o también la alimentación nos puede provocar alergias alimenticias, que eso va a tener una repercusión positiva o negativa en la producción de la voz. Como elemento básico tercero, tenemos nosotros a las cavidades de resonancia, que las cavidades de resonancia ya sabemos que se inician en el cuello, o sea, toda esta longitud, y ese sonido va a ir pasando a través de nuestra cabeza a lograrse amplificar en todo lo que es las cavidades de resonancia y, por ejemplo, en nuestra boca va a estar la voz fundamentada por la capacidad de pronunciación de acuerdo al idioma que hablemos. Habrá sonidos que tengan mucho brillo y habrá sonidos sordos, pero esos sonidos que llegan a nuestra boca también siguen su emisión y su amplificación hacia lo que es la cabeza, en donde tiene parte importante la nariz, las cavidades de resonancia, como son los senos paranasales, pero también los resonadores que nosotros llamamos resonadores fijos, como son los huesos, los ligamentos, los músculos, la presencia de secreciones o no. Entonces ahí tenemos los tres elementos básicos de la voz: los pulmones, las cuerdas vocales de la laringe y los resonadores. Eso nos va a dar las características de nuestra voz. Entonces, si nosotros queremos tener una voz, por ejemplo, como la de Pavarotti, pues vamos a tener el interés de tener esa voz, pero no lo vamos a poder hacer, porque nuestros padres nos heredaron las capacidades de emisión de voz, en el sentido que nos heredaron un cuello, una cabeza, un cráneo con características heredadas. Pero también el desarrollo propio del organismo nos va dando el tipo de voz que ya vamos a tener. De niños todos tenemos voces agudas, voces chillonas, voces con no mucho volumen, voces más cortas de cuerpo, pero ya de adultos vamos a desarrollar lo que va a ser nuestra voz fundamental. En la época en donde nosotros estamos cambiando de voz, que es la época donde mudamos de voz o nos desarrollamos debido a todo el desarrollo del sistema hormonal, entonces nuestra laringe empieza a crecer y de acuerdo al género masculino o femenino, nuestra laringe se va a desarrollar con características especiales. Entonces, es el factor hereditario, es el factor genérico y por último va a ser el factor personal de cómo manejemos nuestra voz. Por otro lado, nosotros vamos a poder educar a nuestra voz de acuerdo a los elementos laborales, de personalidad, emocionales que nosotros vayamos a necesitar. Es decir, si nosotros necesitamos una voz resistente, como es el caso del maestro, una voz agradable, como es el caso del conductor o del locutor, entonces podremos desarrollar eso a partir de nuestros propios talentos y a partir de nuestras propias estructuras orgánicas. Pero funcionalmente nosotros podremos mejorar
para lograr ciertas características que los profesionales de la voz van a necesitar, por ejemplo, en el caso de los líderes religiosos o políticos, o en el caso de la voz artística, como son los cantantes, los actores. Pero ¿qué pasa con la población en general? Que bueno, ellos tienen una voz y muchas veces no saben si es una voz adecuada para los patrones sociales o es una voz que realmente es una buena imagen de la personalidad de cada uno de nosotros, o es una voz que les sirve para determinados trabajos. Eso va a depender, como ya dije, de las características heredadas, pero también personales. Pero muchas veces la influencia emocional hace que, por ejemplo, nosotros nos quedemos con una imagen de voz infantil, porque así sentimos que vamos a poder tener un poco más de apoyo de parte de todos, dado que estamos manejando imágenes de voz infantiles. O las voces demasiado chillonas porque queremos hacernos muy simpáticos. Entonces, para ser muy simpáticos, pues tenemos esa posibilidad de hacer la voz así. Lo que no entendemos es que muchas veces esas voces son inadecuadas para nuestro desarrollo personal, para nuestro desarrollo social y para nuestro desarrollo laboral. Muchas gracias, doctora. Pues sumamente interesante. Ya ni pregunté, ya se fue directo a explicarnos lo que es la voz, de manera muy general, porque es todavía más compleja toda la funcionalidad de la voz. Y antes de irnos a un corte, me explicara muy bien cómo es esto que... Porque la gente va generalmente al otorrino si tiene dolor de garganta. ¿Cuándo es cuando hay que ir a un foniatra? Porque pues, si ve la garganta y en la garganta las cuerdas, pues me voy al otorrino. ¿Por qué es tan importante hacer la diferenciación con el foniatra? Bueno, nosotros somos una especialidad relativamente joven. En nuestro país, México, se inicia la especialidad como tal en 1972 y desde antes hay muchas inquietudes y hay especialistas que tuvieron oportunidad de estudiar en Europa, y el foniatra es el médico especialista en las alteraciones de la comunicación humana, llámese audición, llámese voz, llámese lenguaje, habla, y por el tipo de funciones que tiene nuestra laringe, también somos los especialistas en deglución. Obviamente, cuando un niño se va desarrollando y tiene una voz inadecuada, que es una voz ronca y en los niños debe ser una voz aguda, es cuando los papás tienen que ir al médico foniatra, porque el médico foniatra es el médico especialista en revisar con estudios especializados de endoscopía de cuerdas vocales, estroboscopía de cuerdas vocales, análisis acústico de la voz y ver cuáles son las causas y en qué estado se encuentra todo el órgano de la producción de la voz. ¿Cuándo hay que ir al foniatra? Cuando nosotros tenemos como adultos cambios en la voz, por ejemplo, que no podemos manejar el volumen como solíamos hacerlo. El volumen debe de tener cualquier persona la posibilidad de emitir volúmenes muy queditos, volúmenes medios o volúmenes fuertes. Cuando el tono tiene cambios, por ejemplo, que es un tono muy grave, a diferencia de lo que antiguamente teníamos de un tono medio, o cuando en determinadas características de profesiones, sobre todo de voz artística, estamos empezando a perder tonos agudos, o cuando en las características de la voz se vuelve muy pesada y llega un momento en que nos cansamos de hablar, o llega un momento en que ya no controlamos ni los tonos ni los volúmenes. Y el caso más importante de cuando debemos ir a un foniatra es cuando tenemos cambios en el timbre. Decíamos que el timbre es el color de la voz y esta voz debe ser clara, debe ser brillante, y cuando esto cambia, que se vuelve una voz opaca, una voz rasposa, una voz chillona, una voz nasal, es decir, que hablamos así, entonces hay que acudir al médico foniatra. Por supuesto,
hay una etapa en la adolescencia cuando empiezan las hormonas a actuar sobre el cuerpo, el organismo infantil, en donde la voz, dado que hay crecimiento de la laringe, la voz empieza a ser una voz totalmente fuera de control. Entonces es la voz del adolescente que tiene gallos o que de repente ya tiene tonos graves o que tiene matices simpáticos de que de repente hace voz de falsete, como el gallo Claudio decían. Entonces en esa época hay que tener cuidado porque la laringe va creciendo en forma muy rápida y un poco desorganizada, que es normal, pero si la persona empieza a tener ronqueras inadecuadas es cuando debe de ir al médico foniatra. Cuando la persona... Doctora, si me permite, hacemos un pequeño corte aquí y regresando nos explica esto del gallo Claudio y los cambios, porque considero que es muy importante saber exactamente qué es eso. Sí nos explicó ampliamente del tono del timbre, pero específicamente para poder entender cómo es que podemos diferenciar una voz de otra y qué es lo que pasa en estos cambios de crecimiento cronológicos que pueden hacer que una persona caiga en una situación discriminatoria, de que se burlen de él y todo esto. Entonces, si me permite, vamos a hacer rápidamente un corte y estamos de vuelta con todos y todas ustedes rápidamente. Gracias. Y estamos de vuelta con todos y todas ustedes. Y estábamos platicando con la doctora Rosa Eugenia Chávez respecto a esto del timbre y del tono. Nos quedamos en que nos va a platicar más ampliamente qué es el timbre, qué es el tono y de qué dependen cada uno. Sí, como comentaba yo, el tono va a depender del grueso de las cuerdas vocales, de lo largo de las cuerdas vocales, del tamaño que tiene toda nuestra laringe, y eso va a estar determinado genéticamente, por un lado, por la herencia, por otro lado, por el género, y además, pues en la etapa de cambio de voz, que llamamos nosotros muda vocal o mutación de la voz, sabemos que por el crecimiento tanto de la laringe como de todo el cuerpo, la voz va a tener un carácter sexual secundario. Esto quiere decir que las hormonas sexuales que empiezan a tener una mayor producción en la adolescencia van a afectar directamente a este órgano tan importante que es la laringe. La laringe es una serie de músculos, entre los que están las cuerdas vocales, de cartílagos, el hueso yoides, que es la base de la lengua, ligamentos, y esto va a hacer que la laringe tenga una posición dentro del cuello. Cuando esta posición, aunque ya se haya desarrollado bien la laringe, por ejemplo, más frecuentemente en un chico, entonces si la laringe queda muy arriba, la persona, en lugar de hablar con tonos graves como corresponde a una laringe masculina, empieza a hablar con tonos muy agudos, siendo que ya no corresponde esa voz a su imagen de adolescente masculino. Entonces, ahí estamos hablando de problemas de muda vocal. Es más frecuente en los hombres, pero también puede suceder en las chicas, en que debido a circunstancias de un funcionamiento inadecuado o de una posición inadecuada o de una imagen psicológica que tienen de no querer avanzar hacia la edad adolescente y quedarse en la edad infantil, entonces siguen con ciertas voces que van a empezar a crear lo que nosotros conocemos como burlas, el bullying, o obviamente también la discriminación, porque hay discriminación desde el momento en que los maestros pueden decir que no van a tomar parte, por ejemplo, en una lectura debido a la inestabilidad de la voz o a la voz demasiado chillona porque están usando solamente sus tonos agudos debido no a que no tengan tonos graves, sino que está funcionando mal la laringe.
En muchas ocasiones, las menos de los casos, puede haber alteraciones hormonales que favorezcan este tipo de problemas, pero muchas veces son aspectos funcionales junto con aspectos psicológicos. Aquí la medicina... Y nos preparó unas diapositivas, ¿no, doctora? Las voy a compartir para que nos las vaya explicando, por favor. Sí, aquí ven ustedes a las cuerdas vocales. Si le damos, por favor, clic a la imagen para que vean ustedes estos músculos que todos tenemos, que están acostados atrás de la manzana de Adán y que tienen apertura y cierre. En este caso, también ondulan, como decíamos. Son músculos que pueden ser largos, que pueden ser anchos y que obviamente también nos ayudan a que haya sonido en ese aire que sale de los pulmones. Si pasamos la siguiente, ustedes van a ver también las características que dijimos en cuanto a la resonancia. O sea, la resonancia, que aquí ven ustedes como si fuera una F, esas son cavidades que vienen desde el cuello a nuestra cara y a nuestra cabeza, que es donde se amplifica ese sonido que sale de las cuerdas vocales. Entonces, ese timbre va a ser muy personal, por eso hablamos a veces hasta de huella digital vocal o imagen vocal personal, porque depende de la cabeza y del cuello y de la boca de cada uno de nosotros ese timbre. El timbre es el color de la voz y que da características personales. Y si nosotros vemos la siguiente imagen, en donde vemos un análisis acústico, por ejemplo, todo lo que es la resonancia son los sonidos que ustedes ven aquí, como líneas negras y grises en la parte superior, y en la parte de abajo es el sonido básico de las cuerdas y arriba es el sonido secundario gracias a la amplificación que dan nuestros resonadores. Eso nos da un diagnóstico de nuestro timbre. Para la población en general, pues entendemos el timbre como la posibilidad de tener un reconocimiento de la voz humana. Por ejemplo, si nosotros muchas veces hablamos por teléfono con un familiar, pues encontramos que hay mucha similitud a la de la novia con la que queremos hablar, si es la mamá, o al del novio, si es el papá, etc. Pero en esta época de muda o de cambio de voz, nosotros sabemos que las hormonas van haciendo que crezcan todos los músculos y los cartílagos de nuestra laringe. Y eso es una etapa complicada, porque no nada más son los cambios hormonales, sino también son los cambios psicológicos y emocionales que va teniendo el niño o la niña a través de la pubertad y de la adolescencia. En el joven, estos cambios que se llama muda de la voz o mutación de la voz, pues puede ser de 1 a 2 años. En la niña son un poco más superficiales los cambios y son más o menos de año a año y medio. ¿Por qué? Porque la laringe femenina se desarrolla de una forma menos abrupta que la laringe masculina. La laringe masculina tiene mucho más crecimiento que la laringe femenina. Y si nosotros nos vamos a los tonos que unte son aproximadamente de 2 octavas. Aquí, por ejemplo, vemos cómo nosotros tenemos la capacidad de aire aquí arriba, cómo vamos a manejar nuestro aire de salida, y aquí ven nuevamente en esta espectrografía, que son estas líneas, cómo la voz se llena de sonidos secundarios gracias a los resonadores. En el caso de los adolescentes, volvemos a insistir, puede haber mucha inestabilidad en la voz y entonces, junto con el ambiente social y los problemas de desarrollo emocional y de autoestima y autoidentificación que pueda tener un adolescente, pues puede acompañarse también
de problemas en la voz, y esto, al dar inestabilidad en un grupo social, pues se vuelve motivo de burla o motivo ya de bullying, en donde están hablando del gallo Claudio, que son los deslizamientos de la voz hacia los tonos agudos o hacia los tonos muy chillantes. Aquí sabemos que el sistema nervioso central es el que va a controlar toda esta coordinación de movimientos musculares y toda la coordinación de cómo sale nuestro aire de nuestros pulmones. Entonces, no debemos olvidar que una gran computadora, que son los sistemas nerviosos central y periférico, son los que van a ayudar a controlar toda esta maduración de la voz. La voz sigue, adelante por favor, la voz sigue teniendo sus grandes controladores a través de la audición. Por eso nosotros a veces cuando grabamos encontramos que la grabación se oye de una forma y lo que nosotros oímos de nuestra propia voz tenemos otra imagen. ¿Por qué? Porque como lo vemos aquí, el oído está dentro de nuestra cara, de nuestra cabeza. Es decir, que el oído se encuentra como retroalimentador en nuestro propio organismo. Por eso las grabaciones son diferentes cuando las oímos por fuera a cuando estamos oyendo a nuestra propia voz. En el caso de lo que nosotros hablábamos, por ejemplo, ya en la voz madura, pues nosotros tenemos que, igual que los niños y los adolescentes, necesitamos de pulmones, de laringe y de cavidades de resonancia. Y en la próxima diapositiva, ustedes ven las capacidades que podemos tener en todo lo que es nuestra emisión de voz. Que los pulmones nos van a dar el volumen, la laringe empieza a determinar el tono, llámese grave, medio o agudo, y el tipo de nuestra voz. Los tipos de voces van a estar totalmente determinados por el tipo de cuerdas vocales y por el tipo de cuello y cabeza que nosotros tenemos. Y obviamente por el género masculino o femenino. Si nosotros tenemos que nuestra laringe está en una posición adecuada, entonces manejaremos nuestro tipo de voz con tonos medios, agudos y graves, de acuerdo a las posibilidades físicas ya determinadas por nuestra herencia y por nuestro desarrollo. Asimismo, la siguiente, por favor, nosotros tenemos que la resonancia va a estar dada nuevamente, dijimos, por el cuello, las cavidades del cuello, las cavidades de la boca y las cavidades de la nariz, pero también por los ligamentos, los músculos y los huesos de la parte, sobre todo, facial y craneal. Entonces, en la resonancia, nosotros vemos que esto va a darnos el timbre, y el timbre también tiene que ver con qué tipo de idioma estamos hablando y cómo estamos pronunciando el idioma que nosotros tenemos. Todo esto es importante entenderlo porque muchas veces, por ejemplo, el niño puede tener alteraciones en la pronunciación que ayuda a que su grupo social, en este caso escolar o incluyendo a veces al familiar, pues haya burlas o haya bullying en cuanto a que si no pronuncia bien la S, la R, o que si su timbre es muy nasal porque tiene problemas alérgicos o que tiene problemas de tartamudeo, que esto le vale un problema muy severo emocional, pues determinado no nada más por la alteración física, sino también por las fallas emocionales que los mismos grupos sociales o familiares favorezcan al tener una exigencia de que el niño debe de pronunciar bien, de que no debe ser tartamudo o de que debe de tener una voz limpia. En el adolescente principalmente es por los cambios de la voz, y ya en el adulto puede ser la baja producción de tonalidades diferentes o un volumen muy bajo, o que nada más usan los adultos determinado tipo de tonos. Hay que recordar que todas las voces humanas tienen tonos agudos, medios y graves, pero el tipo va a estar determinado
si es una soprano, si es una contralto, si es un tenor, un contratenor, o un bajo, un barítono, o una mezzosoprano, por lo largo, lo ancho de las cuerdas vocales y también por su tipo físico que nosotros en medicina llamamos fenotipo, que eso es heredado genéticamente. Pero ¿qué pasa con el grupo social y el grupo familiar y después más adelante el grupo laboral que puede discriminar a una persona por su tipo de voz? Por ejemplo, en las juntas ejecutivas o en las juntas administrativas, muchas veces no permiten que las personas que tienen alteraciones en la fluidez de su lenguaje o que tienen una voz que casi no se escucha porque es una voz nasal, no es una voz muy quedita, entonces hay problemas de bullying o de discriminación. No se llame también en los problemas de los perfiles laborales que puede tener una persona, porque hay muchísimas personas que cumplen con todos los requerimientos técnicos y profesionales, pero muchas veces por la voz no les dan el trabajo que están solicitando y que si tuvieran una voz adecuada sería muchísimo más fácil tener acceso a esas oportunidades laborales. Muchas veces no depende en sí de que la persona quiera tener esa voz, sino que muchas veces no se le da el entrenamiento a los profesionales que van a usar su voz como instrumento de comunicación o de trabajo y entonces tienen este tipo de problemas. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y pues me tengo que ir a otro corte, pero regresamos a seguir platicando de todo esto tan interesante que nos instruye, que bueno, para poder entender si se está o no discriminando a alguna voz, pues primero tenemos que entender cómo funciona la misma, ¿no? Y sobre todo cómo cuidarla y lo más interesante que muchísimas personas no saben, que existe un médico especialista para la voz y para que nuestra voz siempre esté en óptimas condiciones. Entonces no se despeguen, estemos en un abrir y cerrar de ojos, de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes, con la doctora Rosa Eugenia Chávez, médico foniatra, audióloga y especialista en alergias en vías respiratorias. Y nos quedamos hablando de lo que es el tono, el timbre, pero nos explicó pues todo lo que interfiere precisamente para el tono y el timbre de nuestra voz, de las cavidades, de toda la fisiología de todo nuestro aparato fonatorio, de nuestra laringe, y de todos, nos hizo favor de compartirnos análisis de acústicos, de qué es cuando hablamos, las ondas que se generan, y bueno, todo, muchísima información. Pero, ¿por qué la voz se le puede llamar instrumento? ¿Y por qué es tan importante para poder identificar de alguna manera a una persona? Sí, la voz consideramos que es un instrumento de comunicación, que eso todo ser humano tiene. El comunicar no nada más es saber pronunciar, sino también manejar la voz con tonos adecuados para cada ocasión, que sepamos manejar volúmenes adecuados también para cada ocasión. Y por otro lado, que pensemos en que el timbre debe ser un timbre agradable para comunicar, porque si nosotros estamos actuando en un programa infantil o haciendo un doblaje o estamos en una situación de mucha hilaridad o de mucha risa, bueno, podemos usar tonos muy agudos. Si nosotros estamos en una junta o exponiendo temas de alto nivel que se necesite concentración del público, tenemos que usar tonos medios, y si es una situación
digamos, de eventos desagradables o de eventos muy delicados, a través de la voz del conductor de noticias, pues deben de manejarse tonos graves, porque para dar noticias delicadas o de suma trascendencia social o política, pues no se puede estar hablando con esta voz, porque entonces causa risa, porque son tonos inadecuados. El líder político... ¿Por qué son tonos inadecuados, doctora? Perdón, se lo interrumpí, pero sí, porque ahorita hablaba de que para ciertas cosas deben de ser tonos medios, para ciertas otras noticias tonos graves, en una empresa. ¿Quién dicta esas pautas o tiene que ver cómo recibimos esos sonidos que nos puedan distraer o de qué depende? Sí, muchas veces es el aspecto de comunicación. Si nosotros vamos a comunicar, por ejemplo, que un familiar está enfermo y lo decimos riéndonos, pues obviamente estamos dando una interpretación comunicativa inadecuada. ¿Por qué? Porque son tonos agudos los que nos dan una situación de más hilaridad al hablar. Los tonos graves es más serio al hablar. Los tonos medios es más neutral. Si nosotros vamos a dar una clase de matemáticas y vamos a estar usando los tonos agudos que son para risa, pues estamos provocando que nuestros alumnos, más que nada, ya no se fijen en el mensaje de las matemáticas, sino se estén fijando en que es una voz que da risa. Si nosotros tenemos un líder político religioso que no se le oye y que tiene la voz nasal y no se le entiende por la contaminación que hay del timbre, pues se va a perder la intención comunicativa. Nadie la está diciendo como tal, sino que es a través de los siglos, desde las antiguas culturas, tanto egipcia y sobre todo la griega, en donde desarrollan en forma importante pues todo lo que es el aspecto comunicativo, por ejemplo, del teatro, del drama, de la comedia, y por supuesto, pues también a través del tiempo la sociedad ha ido aceptando y teniendo ciertos patrones de aceptación social. Por ejemplo, hay voces cantadas que son demasiado agudas, que pueden ser interpretadas como voces infantiles, aunque sean personas adultas las que lo hagan. Entonces, se juntan varios patrones, el patrón cultural, el patrón emocional, el patrón comunicativo y, por supuesto, pues el patrón de moda que pueda haber. Porque muchas veces, por ejemplo, la moda de pronunciar de determinada forma, sabes si esto y dar un poquito más de contaminación y estar haciendo ese tipo de sonidos, pues a veces se vuelve una moda inadecuada, pero los patrones que nosotros como especialistas manejamos para la pronunciación, para la emisión de buenos tonos, de un timbre adecuado para la comunicación y de un volumen adecuado para la comunicación, pues es donde nosotros jugamos un poco con lo que en determinado momento la persona necesita para su trabajo o para su reunión familiar. Por ejemplo, en la familia muchas veces hay voces femeninas que siempre están usando su punto y entonces es un tono que ya se pasa, los tonos demasiado agudos al oído humano sí lo pueden molestar independientemente de que no sea agradable, pero puede ser un tono que moleste a los demás y llega a haber momentos en que dicen, ¿sabes qué? Tú por ejemplo, sí, porque Perdón, el oído tiene... Está diciendo un poco su sonido, no le... Sí, ¿por qué ¿Sí? dos preguntas? ¿Por qué puede ser tan desagradable para un oído una voz demasiado aguda o un sonido demasiado agudo, para no personalizarlo? ¿Y por qué es tan importante también que una persona que habla demasiado agudo, pues cheque que no hable tan agudo? No. Los tonos agudos para el oído humano
pueden ser molestos si son repetitivos. De hecho, los tonos agudos también pueden dañar el oído. No es el caso de la voz humana aguda que daña el oído, pero sí puede haber una falta de aceptación porque llegan a ser molestos. Los tonos demasiado agudos o demasiado estridentes, o que nosotros podemos llamar voces chillonas, en donde se está hablando de esta manera, entonces los tonos agudos llegan a ser muy incómodos para la comunicación, de tal manera que a veces en la familia, inclusive, hay personas que dicen, oye, ve a educar tu voz porque no resisto cómo estás hablando. Y no es afán de molestar, sino simplemente es que el oído humano no tolera estar escuchando. Son tonos muy agudos, estridentes, que llegan a molestar. Por otro lado, la actitud comunicativa se ve alterada, dado que a nadie le gusta que le estén diciendo que su voz es muy fea o muy inadecuada o que no la toleran. Entonces, por eso es que se tienen las posibilidades de educar esas voces que tienen cierto rango de uso, por ejemplo, en programas infantiles, porque son adultos que están imitando o doblando a voces infantiles. Pero eso no quiere decir que un adulto deba usar estas voces. Precisamente también puede estar molestando al oído, no los daña, pero sí llega un momento en que ya no se tolera. ¿Por qué? Porque está lastimando todo. Doctora, ya en 2 ocasiones en esta entrevista ha comentado de cómo la voz del gallo Claudio. ¿Nos la podría hacer? Porque hay muchas personas de nuevas generaciones que no conocen al gallo Claudio. ¿Quién es el gallo Claudio? ¿Qué se refiere con eso del gallo Claudio? Sí, por ejemplo, ¿qué estamos hablando? Y se va de un tono medio, como el que estoy usando, un tono medio que se va, o sea, no se controla y son agudos, como... Claro, yo estoy produciendo ese sonido. Sí. Entonces hay inestabilidad en lo que yo quiero decir. O sea, yo ahorita estoy usando un tono medio para comunicar y estoy usando ejemplos, por ejemplo, la voz muy de mando, que también a veces tiene implicaciones muy negativas para la comunicación, porque a la persona que está hablando así como lo estoy haciendo ahorita, le dicen que si está enojado o que no los regañe. No, no los estoy regañando, es que así hablo. Eso sucede mucho en las voces masculinas graves, si no las pueden matizar, porque hay que matizar el timbre y hay que hacer cambios de tonos, aunque sean voces graves, que pasa al revés de las voces agudas. Entonces, en muchas ocasiones se tiene durante la etapa de adolescentes que explicar un poco que esos cambios son naturales, son entendibles, que no hay que burlarse de ellos y como papás y como maestros, pues hay que orientar a los jóvenes a que no sufran por estos problemas y al grupo social y al grupo escolar a que no aprovechen esto como motivo de burla o de escarnio, que eso no debe de ser. En los adultos, pues el tener una imagen vocal adecuada para nuestra persona, físicamente hablando, para nuestra personalidad y para nuestro trabajo, pues sí conviene educar la voz. La educación de la voz no nada más es para los actores o para los líderes o para los cantantes, sino también es para la población en general. Usar la respiración adecuadamente, pronunciar correctamente y sobre todo tener en cuenta el mensaje que nosotros queremos dar, que sea un mensaje claro, que tengamos una voz brillante, correcta y que no abusemos ni de los tonos agudos, ni de los tonos graves, ni de los volúmenes queditos, ni de los volúmenes fuertes. Eso es parte de la imagen vocal. Pero pues se pueden hacer muchos cursos, pero siempre es adecuado que se tenga una revisión médico-foniátrica en donde nosotros vemos si hay alguna alteración por la cual la persona está teniendo esta voz, porque primero hay que descartar cosas físicas antes de pensar en aspectos de funcionamiento o de educación,
porque una cosa es cómo funciona y otra cosa es educar a la voz. Y muchas veces se confunde que el educar la voz va a ser arreglar problemas de funcionamiento, no son dos cosas que van de la mano, pero que tienen que estar orientadas por un grupo de profesionales, en este caso la especialidad médica de foniatría. Obviamente también está la educación de la voz hablada a través de los actores, de los conductores, de los locutores, y esto tiene que ver también con los talentos personales de cada quien, igual que en el canto. Entonces, nosotros tenemos que pensar que todos tenemos tonos medios, agudos y graves, todos debemos de tener volumen quedito, volumen medio, volumen fuerte, pero no necesariamente lo sabemos utilizar para comunicar nuestro mensaje y nuestras emociones. Es importante que si nosotros vamos a estar como gerentes, como directores de una escuela, como maestros o como digamos, emprendedores para vender un producto como vendedores o un servicio, debemos de tener una voz adecuada a ese tipo de perfil, porque es una imagen personal. Un vendedor nunca va a vender si está usando estos tonos agudos. Doctora, entonces, el que una voz sea o la consideran, es que yo creo que entonces ninguna voz es fea, solo son diferentes. O si es muy aguda, nada más puede ser un poco molesto para nuestro oído. Pero entonces esa persona que tiene la voz muy aguda tiene solución a poder trabajar y usar más sus tonos más graves o medios para así ya no tener esa voz tan estridente. Totalmente. Por eso en el Día Mundial de la Voz, que se celebra en todo el mundo y es un día avalado por la Organización Mundial de la Salud, y que en México hacemos muchísimas entrevistas, eventos, conferencias, talleres para la población, es para informar que la voz es una imagen de la personalidad. Con la voz se comunica o con la voz se aísla, porque las personas se pueden aislar o los demás pueden aislar a las personas. La voz puede causar burla, puede causar risa, pero también puede causar embeleso y seducción. Y todo esto dentro de las capacidades físicas y funcionales y emocionales de cada persona se puede optimizar. Es decir, una voz desagradable se puede mejorar siempre. No, eso no quiere decir que vamos a tener capacidades como si fuéramos Javier Camarena, Ramón Vargas, Fernando de la Mora, o de nuestras maravillosas voces femeninas como una Ana Caridad Acosta, María Luisa Tamés o Ana Netrebko en otros países. No, si no quiere decir... O una Yuri, no podemos, si vamos a clases y nos revisan, no podemos contar como Yuri. No, por supuesto que no, porque nuestra adorada Yuri pues tiene capacidades especiales, no nada más de su instrumento, sino también capacidades cerebrales, auditivas, que son las capacidades musicales, son los talentos, pero también su instrumento. O sea que para cantantes o sea que para ser un buen cantante sí nace uno y aparte se desarrolla, ¿o cómo es? Sí, las capacidades artísticas son capacidades personales que pueden estar heredadas, o sea, por familias, pero también son capacidades que cada organismo tiene, pero no debemos olvidar que en el caso de los cantantes, los talentos musicales vienen desde el cerebro, el oído y por supuesto las cuerdas vocales, y se pueden optimizar a través de desarrollar técnicas vocales, pero hay personas que son autodidactas porque así nacieron y tienen grandes voces. Entonces, no todos podemos tener esos talentos, pero para la voz hablada diaria y para la voz comunicativa, pues sí debemos de poder entender que podemos tener mejoría y educación para tener un mensaje más agradable y que nos aislemos menos o que no demos pie a burlas, a bullying o a discriminación, tanto en el ambiente familiar como escolar, como laboral o como artístico. Oiga, doctora, y también
Yo tengo otras dudas, pero me tengo que ir a otro corte. Y bueno, es que es muy interesante y además es sumamente complejo todo esto de la voz. No es tan sencillo de que, ay, nada más abro la boca y sale el sonido, sino es más complejo con todo lo que nos ha explicado. Pero tengo la duda de por qué una persona que tiene una voz muy aguda o estridente o muy rasposa que no se le entiende, a veces no se da cuenta que su voz no está bien. Por ejemplo, los que hablan muy agudo y hacen hasta comerciales y eso, en algunos es muy propio porque si son para niños, pero cuando son para otro tipo de cosas más formales, pues como que la identidad de la voz no va con el producto y puede ser hasta contraproducente, pero no, a veces hasta los mismos productores dicen, no, pues está fantástica, pero el público lo oye y dice, ay, qué rara voz, qué fea voz. Pero ¿de qué depende? Pero esto platícanoslo ahorita que regresemos del corte aquí en YouTube. ¿También discrimina? Y estamos de vuelta y nos quedamos con esta incógnita de por qué a veces la gente no se da cuenta que la voz que están escuchando o están emitiendo no es precisamente la más adecuada o la más agradable. Sí, al nosotros no tener conciencia del funcionamiento y estar escuchando nuestra voz, que nosotros emitimos la voz y como dije, está en nuestro propio organismo todo ese sonido que si bien proyectamos hacia el exterior y hacia las demás personas, pues no tenemos esa conciencia. Realmente la sociedad es la que va haciendo, tanto la sociedad en la escuela como familiar y más adelante el ámbito laboral, van detallando algunos comentarios en cuanto, oye, qué rara voz tienes, o no, tu voz no es agradable, o cositas así. Entonces, muchas veces uno que sí tiene la posibilidad de escuchar diferentes voces en los medios de información masiva, pues se da cuenta de que hay voces que son raras, o hay voces enfermas, o hay voces muy agradables, porque simplemente uno cambia de canal cuando está uno oyendo esta voz chillona todo el tiempo. Es importante que los profesionales de la voz, a través de los medios de información, por eso es el Día Mundial de la Voz, pues den información al público para que si uno no está contento, por llamarlo de alguna forma coloquial, con su voz, pues acuda a los especialistas, en este caso, en primer lugar, al médico foniatra. ¿Por qué? Porque si la persona nada más va con el maestro de canto, pues está estudiando técnica de canto, pero no están revisando si hay alguna situación física, como puede ser alergias, como puede ser adenoides en niños, como puede ser que estemos respirando por boca inadecuadamente, como muchas veces tenemos una nasalidad aumentada o tenemos pólipos. ¿No puede ir nada más al otorrino? ¿Y no puede ir nada más al otorrino? ¿Por qué no? No, porque el otorrino, si bien es el especialista que va a revisar nuestras estructuras, no es el especialista en la voz. La voz implica varios mecanismos, no nada más el revisar oídos, nariz y garganta, sino hay que hacer estudios especializados en cuerdas vocales. Primero, para ver la ondulación. Segundo, hay que ver cómo están los diferentes registros de tonos agudos, medios y graves. Tercero, hay que hacer un análisis acústico del timbre, cómo está el timbre, porque si bien para muchos colegas otorrinos la nariz puede estar aceptablemente bien, a veces en la especialidad de foniatría es una nariz que nos está quitando la posibilidad de tener una buena resonancia o un timbre claro y no nasal. Entonces es importante analizar todos estos detalles, aparte de que el médico foniatra tiene que ver el uso que se le da a la voz, tiene que checar la proyección de esa voz, checar la pronunciación de esa voz, si está pronunciando correctamente o hay algún defecto, por ejemplo, en la mordida, que puede estar haciendo que la persona casi no abra la boca y hable entre dientes, o que tenga algún problema de la articulación temporomandibular, o que no oiga bien, para eso los estudios audiométricos. Entonces, el enfoque es diferente, a pesar de que se pueden estar revisando los mismos órganos, pero el enfoque aquí
es un enfoque hacia la comunicación y especialmente hacia la voz. La voz está determinada por diferentes estructuras y el médico foniatra es el que tiene que analizar a detalle cuál es el problema. Muchas veces es necesario también tener en el equipo de tratamiento a un psicoterapeuta, un psiquiatra, porque a veces hay situaciones complejas, o a veces a un neurólogo, a veces a un neumólogo. Entonces, ya con esto nosotros sabemos y tenemos un diagnóstico integral de por qué a esta persona no le gusta su voz o por qué es discriminada por su grupo social, familiar o laboral por una voz inadecuada. Puede ser por enfermedad, que tenga unos quistes, que tenga cáncer de cuerdas por ser fumador, que tenga problemas de nódulos por usar y abusar de su voz en el volumen fuerte, en los tonos o cantar en el karaoke, y todo eso puede repercutir de una forma negativa en su autoestima y entonces la persona se va aislando. Por ejemplo, las personas adultas mayores después de los 60, 70 años que tienen tendencia a ir perdiendo audición, pero también a que si ya están retirados no hablan tanto como usualmente lo hacían o a tener otro tipo de enfermedades como son problemas de enfermedades bronquiales o pulmonares que no dan suficiente aporte de columna de aire expiratoria, entonces se vuelve un problema de comunicación, porque una persona no oye y la pareja no puede hablar correctamente. Y entonces los dos se callan y se altera la comunicación. Oiga, doctora, y bueno, nos ha explicado todo ampliamente, pero a mí me queda la duda, ¿cómo es que una voz puede ser una forma de identificar a una persona o a distinguirla de otra persona? Porque a veces hay voces que suenan como similares, pero ¿hay voces idénticas? Puede haber voces similares. Nosotros en todo lo que es el estudio de análisis acústico de la voz o a veces en peritajes de reconocimiento de voz, pues sabemos que hay voces similares porque todos tenemos cuello y todos tenemos cabeza, cara y cráneo. Esto tiene que ver mucho con la herencia familiar, pero no necesariamente son idénticas. Hay cosas que sí son muy personales. Por ejemplo, el papá de Pavarotti, que era también un gran cantante, bueno, no era el mismo timbre de su hijo Luciano, al que conocemos ampliamente. ¿Por qué? Pues porque tienen características personales, además del desarrollo de la técnica de canto. Pero sí es una identidad que muchas veces nosotros vamos desarrollando a través de la educación de la voz. Se considera que desde la infancia, la educación musical, la educación a través de la música coral, la estimulación de la musicoterapia, nos puede ayudar a llevar a manifestar una voz más agradable. En el caso de los adolescentes, pues dentro del área de biología se entiende como el cambio de voz es un carácter sexual secundario que tenemos que tomar en cuenta. Y más adelante, la cultura musical o la cultura teatral, pues nos va llevando de la mano para entender que hay voces más educadas, más agradables, y después esto lo llevamos a la oratoria o al teatro o al canto. No necesariamente todos tienen que ser profesionales en estas áreas, pero sí son talleres que todos deberíamos de tener en algún momento de la vida. Y son las características muy personales de cada uno de nosotros que nos hacen identificarnos con una voz o con otra, pero siempre influenciados por las modas, por los aspectos sociales y mucho por los aspectos laborales. Ahorita que menciona los aspectos laborales, ¿nos podría más o menos explicar qué diferencia hay de una voz de locutor a una voz de un cantante, de popular a un cantante de ópera, a una voz de un líder? Por ejemplo, yo he visto que en sus presentaciones académicas sí pone todas estas voces. Aquí por cuestiones de derechos de autor desafortunadamente no lo podemos hacer, pero usted sí nos los puede explicar. Sí,
dentro de las 3 características del sonido, nosotros también tenemos las capacidades de matizar, es decir, de hacer cambios en nuestros timbres, de matizar haciendo cambios tonales, de alargar las vocales o de manejar las consonantes de determinada forma, pero siempre con el interés comunicativo, por ejemplo, en el locutor, que no nada más necesita resistencia, sino también necesita tener voz agradable en los cambios de tonos y en los cambios de timbre. A diferencia del doblaje, que el doblaje se considera un actor, igual que el actor de teatro, en donde nosotros tenemos que tomar un personaje, involucrarnos en su personalidad del personaje, por ejemplo, el Pato Donald, o por ejemplo, Sisi, o por ejemplo, Heidi, o por ejemplo, las series de los monstruos, en donde el productor junto con el actor de doblaje, pues van haciendo los cambios que la voz necesita para ese personaje. Lo mismo en el teatro clásico, griego, o en el teatro shakespeariano, o en el Siglo de Oro, con todos los clásicos españoles, en donde nosotros damos otro tipo de voz. Igualmente en el género de canto. En el canto, pues nosotros podemos tener una impostación totalmente adecuada para ópera con un vibrato correcto, el vibrato que son las vibraciones que nosotros oímos como pequeñas ondulaciones del timbre, del tono y del sonido, como escuchando a Pavarotti, a Javier Camarena, a María Luisa Tamés, a Ana Caridad Acosta, entre muchos otros, a la misma Yuri, que tiene un vibrato final en donde ella acepta ese vibrato. Y hay muchos otros cantantes populares que tienen mucho terciopelo en la voz, como por ejemplo Pedro Infante, pero que el vibrato es menor al que tiene Jorge Negrete, que Jorge Negrete, sabemos, estuvo educado dentro de la ópera, aunque posteriormente se dedicó al género más popular que conocemos. Pero ahí son actividades, digamos, musicales, vocales, en donde de acuerdo al género se van haciendo los cambios. Por ejemplo, nuestro querido príncipe José José, que él podía haber cantado todos los géneros que él hubiera querido, pero él se dedica a la canción romántica, en donde se sostiene un tono muchísimos segundos para dar esa calidez y esa emotividad que él quería impartir en sus interpretaciones. Por ejemplo, también los cantantes de rock, que como un estilo hacen la voz rasposa para dar ciertos efectos de tonos rasposos, con timbres graves, cálidos pero rasposos. Entonces hay muchos aditamentos que va teniendo el cantante dependiendo del género, pero que en realidad consideramos los médicos foniatras expertos en voz artística que todos los cantantes deben tener una técnica adecuada. Muchos son autodidactas porque así se desarrollaron y bueno, solo han ido a situaciones técnicas para afinar ciertos detalles, o los grandes cantantes de ópera en donde sí han tenido que desarrollar técnicas muy adecuadas para todo lo que compositores como Mozart o como Verdi o como el Puccini, Wagner, dieron en sus composiciones para que los cantantes interpretaran a esos personajes, pero siempre con la emoción que implican esos personajes. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hablar, de que es una voz muy melodiosa, de que es una voz que va ligando todos los sonidos amablemente en la locución, o de que es una voz entrecortada y que nada más da las noticias así, como las noticias a la hora, por ejemplo, así. Todo eso se va desarrollando, pero también los productores, tanto de programas de televisión, de programas de noticiario o de producción musical, pues va solicitando. Lo que sí es importante es entender que en la época de la radio, los grandes locutores hacían que las personas se embelezaran con sus bellas voces. No eran las voces estridentes, ni eran las voces enfermas, que muchas veces han estado en las épocas más actuales. Y el hecho de tener una imagen muy adecuada
con una voz rasposa, enferma, ronca, pues no da la imagen completa que debería de tener la persona a la que estamos viendo. Siempre una imagen de una voz bella nos lleva a evocar imágenes físicas también de mucha belleza, y no siempre es la realidad. Pero también para poder distinguir una hermosa voz es importante tener nuestro aparato audiológico, no sé cómo se le llame, Auditivo. en óptimas condiciones. ¿Y qué está pasando ahora con todo este uso de audífonos tan directos y a todo volumen? Y la gente cree que así como la voz, que abro la boca y sale, el sonido, o sea, es eterna, igual creen que es eterna la audición. ¿Qué medidas higiénicas podemos tener para cuidar de nuestra audición? Para poder seguir disfrutando de las bellas voces y darnos cuenta si la nuestra está enferma. Y bueno, y cuando escuchemos una nota tan agradable, pues tampoco caer en discriminarla, ¿no? Es muy importante que el auditorio pues quede con el mensaje de que nosotros somos los responsables de nuestro propio organismo. La audición es una de las funciones de sentidos fundamentales del ser humano. Gracias a la audición, nosotros podemos desarrollar el lenguaje. Gracias a la audición, podemos disfrutar de los grandes sonidos, de las grandes voces, de las grandes composiciones musicales. También es el sonido que nos alerta en determinadas circunstancias. Nosotros en nuestra vida actual moderna hemos abusado de los volúmenes fuertes y hemos abusado de las tonalidades estridentes. Esto quiere decir, de acuerdo al Día Mundial de la Audición y el Día Mundial sin Ruido, que si el ser humano no se cuida y va perdiendo la audición, la va perdiendo en el rango de los tonos agudos. O sea, nosotros debemos de escuchar en la audiometría, que es el estudio donde medimos la audición, de 125 ciclos por segundo, que es un tono muy grave, a los 8000 ciclos por segundo, que es un tono muy agudo. Nosotros debemos de tener todo eso con una audición a nivel de 20 decibeles. Todo lo que baja de 20 decibeles quiere decir que no tenemos la audición sana. Si nosotros por entretenimiento usamos audífonos, los que se ingresan en el conducto auditivo externo, entonces estamos metiendo el sonido directo, no nada más por la oreja, sino también por nuestros huesos. El sonido corre por dos vías, por el aire y por los huesos. Por eso cuando nosotros estamos en un antro o en una boda, o nosotros sentimos como la vibración del sonido fuerte, en volumen fuerte, entra por nuestros huesos. Si nosotros ponemos los audífonos directamente, estamos metiendo el sonido directo también por los huesos que están, nuestro oído está aquí, como ya enseñé en una de las diapositivas. Si ponemos audífonos, lo estamos directamente mandando a través de nuestros huesos a nuestra cóclea. Entonces, el ruido de entretenimiento, que aunque nosotros lo consideramos fantástico y maravilloso, y más le subimos el volumen, nos puede dañar en forma importante, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud sí nos dijo a los médicos especialistas que por favor difundiéramos el no usar audífonos de ese tipo. En dado caso, si se necesita usar de concha, es menos dañino, pero también no usar todo el volumen. Si nosotros estamos en un espacio abierto con volumen alto, vamos a tener menos daño. Y si nosotros no tenemos... ¿No los podemos usar, sí, pero a volumen más quedito? Sí, o sea, se considera... Si no, hay varias marcas que se van a enojar de que ya no van a poder vender sus audífonos. Sí, bueno, los aspectos comerciales son unos y los aspectos de salud deben de ser respetados por los aspectos comerciales. Lo que pasa es que si a voluntad del usuario de los audífonos aumenta el volumen por sentirse muy embebido en la música, pues él mismo se está dañando. Pero sí debería haber un tope de los mismos fabricantes
para que no haya daño al oído, no haya la posibilidad de que a voluntad suban el volumen y se dañan. Es por eso Hay algunos que sí los traen, que traen un tope, no sé si sea el óptimo, pero que traen un tope y no te dejan pasar de ese a menos que quieras y salen todas las señales de que cuidado, le está subiendo demasiado a su volumen. Sí, nosotros, igual las comisiones reguladoras de todo lo que tiene que ver con riesgo sanitario, donde están todos los productos que tienen que ver con nuestro organismo, pues sí recomendamos, hay leyes que recomiendan determinados decibeles y hay mucha información qué tipo de instrumentos pueden dañar nuestra audición. Por ejemplo, las sierras eléctricas o en los aeropuertos, que muchas veces sí se tienen los instrumentos de protección, pero no se usan. Entonces, bueno, esto también es una corresponsabilidad de la población con las leyes, no nada más de los comerciantes. Claro. Y por otro lado, el hecho de que nuestra audición vaya a ser afectada también puede afectar nuestras funciones comunicativas y de voz. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y sí, bueno, sí quise hacer como gran paréntesis, pues para que nos quede muy claro cómo funciona todo, para que de pasadita nos cuidemos todos, no solo la voz, sino el oído, y en general nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra salud, pero son cosas que como que nunca le damos mucha importancia y que es importante entenderlas, cómo funcionan y todo, para poder entender o darnos cuenta si estamos cayendo en maltratar a alguien a través de la voz, ¿no? ¿Perdón? Doctora. Sí, es muy importante entender la responsabilidad que tenemos de la salud de nuestro cuerpo y de nuestra voz como función comunicativa. Y también entender que los patrones sociales, laborales, familiares, pueden alterar el desarrollo correcto y la imagen adecuada de estas funciones, tanto la voz como la audición. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ya para volver a entrar en materia de este programa, que es la discriminación, ya en varios momentos nos ha dicho que la voz puede ser una de las vías o de los pretextos que a veces las personas pueden tomar para burlarse de una persona o discriminarla. Ya nos explicó los diferentes tipos de voz también, lo que es el timbre y el tono, que es básico para poder entender esto. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, nos platicaba que los niños, pues todos tienen voces agudas porque están pequeños, porque así empezamos todos. Entonces, pues, ¿por qué es que a algunos sí se les molesta por la voz? Quizá por estas diferentes distorsiones que nos dice. Pero, pues, ¿cómo evitar, aparte de los maestros, cómo los papás pueden hacerse conscientes de que esto de molestar a alguien por la voz no es muy agradable y no está bien, que no es políticamente correcto? Nosotros tenemos pues que ir educando a la población, tanto a través de los médicos pediatras como la información que afortunadamente ya hay mucha, tanto de los organismos médicos como los organismos educativos, e ir sensibilizando a todo lo que es el magisterio, en este caso de kinder y de primaria, o sea, de jardín de niños y de primaria, a que si hay alguna voz grave en los niños, es una voz enferma. Afortunadamente, pues gracias a los medios de comunicación actual, a las redes digitales, pues ya se tiene muchísima información al respecto y más que nada hay que crear conciencia de que si un niño tiene un patrón de voz diferente a los otros niños, hay que llevarlo con el médico especialista, en este caso el foniatra. Obviamente puede intervenir también el médico pediatra, el médico otorrinolaringólogo, la maestra de música, la maestra de jardín de niños, de cantos y juegos, porque ahí es donde detectamos cambios en el timbre y cambios en el tono. Recordemos que la primera falla para decir que es una voz que algo puede tener de enfermedad o de falla funcional es el timbre, es la ronquera o es el hablar con aire
y después viene el tono, que es hablar muy grave en el caso de los niños, que es hablar muy agudo en el caso de los adultos. ¿Y por qué? Porque no están usando los otros tonos que todos tenemos. Porque es importante que la población entienda que los músculos de las cuerdas vocales se alargan para dar tonos agudos y vibrar más rápido, ondular más rápido, y se acortan y están más gruesas para dar tonos graves. Y eso puede ser educado y manejado a voluntad. Ok, pues muchas gracias, doctora. Y tristemente me tengo que ir al último corte, pero regresamos para terminar de desmenuzar este tema de ¿y tú discriminas a alguien por su voz? No se vayan porque regresamos en un instante. Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes en nuestro último bloque de ¿y tú también discriminas? Con este tema muy interesante de ¿y tú sabes si discriminas a alguien por su voz? Y bueno, para eso tenemos a la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, que es médico foniatra, audióloga y especialista en alergias en vías respiratorias, además de, bueno, un amplio currículum. También es directora del Centro de Foniatría y Audiología, que está aquí en la Ciudad de México, y que al final, ya saben, les vamos a poner todas las redes sociales de la doctora para que se conecten y sepan qué hay que hacer con su voz, porque, bueno, ella es conocida en las redes sociales como la doctora de la voz, y pues para que estén atentos también de todos estos eventos que luego realiza, sobre todo en el marco del Día Mundial de la Voz, en el 16 de abril de cada año, y en general ahí de todas sus entrevistas y pláticas, porque podemos aprender muchísimo y sobre todo de cómo cuidar nuestra voz, nuestro oído, que pues solo nos dan uno. El oído es, hasta ahorita no existen los trasplantes ni de oído ni de cuerdas vocales, ¿verdad, doctora? Bueno, tenemos los implantes cocleares, que son equipos que se han ido desarrollando, que ingresan los electrodos a lo que es el caracol del oído. Trasplantes de laringe solo ha habido uno en el mundo, porque es demasiado difícil la estructura que nosotros tenemos en la laringe. O sea que en pocas palabras cuiden el que tienen, porque quién sabe si podamos en un futuro cercano tener uno digital, biónico, no sé, es muy complicado, ¿no? De hecho, lo que sí me acuerdo es las personas que les hacen las traqueotomías, ¿no? Que se tiene traqueostomía, sí, la traqueostomía, que es hacer un espacio en la tráquea a este nivel, porque muchas veces las personas que tienen cáncer de laringe, como parte del tratamiento para salvar su vida, es quitar totalmente la laringe. Eso hace que tengan la posibilidad con una laringe artificial, que es un micrófono que amplifica la pronunciación a través de la boca, o que puedan usar su voz a través del esófago, pero por eso tienen la traqueostomía. Es una laringe artificial, que es un micrófono de características especiales. Pero la realidad es que, por ejemplo, aunque tengamos muchos avances en la rehabilitación y en el apoyo a personas con alteraciones auditivas desde el nacimiento o adquiridas por enfermedades o por traumatismos, pues es muy importante que la población cuide a su organismo. ¿Por qué? Porque la primera parte que nosotros tenemos al nacer es precisamente la audición y la voz. O sea, a través de la audición y a través, en primer llanto, pero también a través del balbuceo, vamos a ir nosotros comunicándonos nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestras ideas a través de estas estructuras, principalmente la voz como instrumento físico, pero también la audición como retroalimentación. Es importante que las personas entiendan que el primer aspecto discriminativo es por lo que nosotros estéticamente oímos. Es una voz que estéticamente no nos gusta, pero también podemos discriminar por las emociones que esa voz nos da. Por ejemplo, una voz grave, una voz de comando, una voz directamente explosiva, que nos da sensación de control o sensación de regaño. Entonces,
evitamos esa voz o la discriminamos, o las voces que son poco claras por la articulación, que también las discriminamos. Entonces puede haber discriminación por el tipo de voz, por el tono de voz, que puede ser agudo o muy grave, por la manera de manejar la voz, o obviamente también por el mensaje de esa voz. Y si es una voz que también tiene problemas en la fluidez, como las personas que hablan muy rápido o las personas que tartamudean, pues también eso puede dar pauta a una discriminación. Y obviamente en los grupos sociales, escolares y familiares puede también dar pie al bullying, que es una situación muy inadecuada y muy injusta, dado que estamos hablando de que puede haber alteraciones de enfermedad física o de alteraciones de mal funcionamiento, que realmente se le salen de control a la persona, por lo cual es importante que la gente acuda a médicos especialistas para revisar esto. Y que la población entienda que muchas veces la forma de comunicar no es lo que la persona quiera, como lo quiera comunicar, sino es lo que puede comunicar, o es el instrumento, porque desgraciadamente la voz, todo el mundo opina, todo el mundo la oye y todo el mundo la puede discriminar, descalificar o estigmatizar. Sí, es el de la voz ronquita, no es el de la voz que quién sabe qué rara cosa tiene, o es una enfermedad neurológica que da alteraciones en el ritmo de hablar. O sea que es muy injusto de parte del grupo social, laboral o familiar que discrimine a este tipo de voces y menos hacer bullying sobre una persona y menos sobre un niño. Y bueno, y dejar claro que, por ejemplo, en un ámbito en donde se le quiere dar una imagen a través de la voz a cierto producto, pues va a haber voces que no son las adecuadas y no por ello se le está discriminando a la voz. Nada más sí hay que tener cuidado de pues tratar de que la identidad del producto o el servicio pues sí se acorde con la voz. Y bueno, lo que sí sería una discriminación es, por ejemplo, en el caso de un gerente que si de repente tiene una voz enferma, que por eso no se le deje trabajar, eso sí sería un acto de discriminación. O en algún otro trabajo que no sea la voz el principal, pues la principal herramienta, y porque su voz no les gusta o la consideran fea, entonces no se les da el trabajo, pues eso sí también es discriminación. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de un call center, que se necesita gente que más o menos sepa usar su voz adecuadamente porque va a recibir llamadas telefónicas, pues ahí sí el que a una voz demasiado estridente o no sé cómo decirle, demasiado aguda, que pudiera ser incómoda para la persona oyente, pues ahí sí no podría ser viable esa voz y no por ello se le está discriminando, ¿no, doctora? Sí, exactamente. Nosotros tenemos, sobre todo en el área artística, exámenes de idoneidad, es decir, quién es una persona idónea para poder desarrollar una carrera de canto, una carrera de actuación, y también hemos querido instituir dentro del magisterio el que sean exámenes para ver si es una persona que tiene un instrumento que se pueda someter a la sobrecarga que implica ser maestro de cualquier materia. ¿Por qué? Porque no todos vamos a poder tener la actividad física, llámese de resistencia como el maestro o el vendedor, o las capacidades artísticas como el cantante o el locutor o el actor de doblaje o el actor de teatro. O sea que nosotros, no todos podemos ser futbolistas de primera división, no todos vamos a poder ser patinadores y competir en las Olimpiadas, porque por eso hay talentos físicos especiales o situaciones especiales que nos van a permitir desarrollar tal o cual profesión, porque ahí estamos entrando a las profesiones que tienen como instrumento a la voz, no nada más la voz artística, sino los vendedores, el call center, los maestros de cualquier nivel. Entonces tienen que tener capacidades físicas y funcionamiento adecuado, porque no nada más es que estén enfermos de una gripa, sino pueden tener problemas crónicos de alergias
sinusitis, rinitis, en donde vemos que no es adecuado para tal o cual profesión por enfermedad. De ahí viene pues toda la idea de hacer exámenes a los alumnos que quieren entrar a profesiones de la voz para ver si tienen las capacidades o, como en otros países, sobre todo en Europa, en donde se analiza qué hay que resolver antes de que entren a estas profesiones. Es importante que la gente entienda que todos podemos cantar desde la regadera hasta Bellas Artes, pero no todos vamos a ser cantantes. Y si Bellas Artes lo cierran porque no tenemos los talentos, bueno, eso quiere decir que nada más nos vamos a quedar en nuestra casa cantando en la regadera. Es decir, que no todos podemos ser profesionales de la voz artística, no todos podemos ser maestros, ni todos podemos ser líderes, en donde la voz es un instrumento que embeleza o seduce. Es importantísimo tener resistencia y saber manejar el mensaje comunicativo que queramos dar, desde los niños de jardín de niños hasta las candidaturas para ser presidente o presidenta. Pero también, sobre todo, ser un poco más empáticos, ¿no, doctora? Si alguien habla de una forma que le podríamos decir chistosa, que ya de entrada eso es bastante discriminatorio, más bien sugerirle a esa persona de, oye, ¿ya viste a algún foniatra para ver tu voz? Claro, de una manera muy delicada decírselo. O simplemente, pues, no burlarnos de esa persona, porque ya hoy nos explicaron que cuando alguien tiene ese tipo de emisiones de voz, pues tiene una situación de condición médica que o no sabe usar de manera natural sus diferentes tonos, pero no por eso lo vamos a discriminar o maltratar. Y además tener cuidado, ¿no? De que, pues, nosotros también estar al pendiente de cuándo tenemos que visitar a nuestro médico. Normalmente ya a ciertas edades empezamos a ir, por ejemplo, las mujeres al ginecólogo, los hombres al urólogo, vamos a cada 6 meses o cada año a hacernos el famoso chequeo o check-up de cardiología. Entonces lo mismo hay que hacer con nuestra voz y con nuestra audición, ¿no, doctora? Sí, la audición se debe de checar en todas las etapas de la vida. En los niños, sobre todo, cuando hay problemas de lenguaje o de aprendizaje o de conducta, porque muchas veces los niños no oyen, no escuchan, es decir, no es que estén sordos, sino que tienen bajas en la audición que no les permite desarrollarse como debe de ser. Esto se hace con audiometría y es muy sencillo, y hay que ver si hay condiciones de enfermedades que están favoreciendo estos problemas en los niños. En los adultos, a partir de los 20 años, sí hay que checar audición. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el ruido de entretenimiento es uno de los factores que está causando que la población entre los 20 y los 30 años empiece a dañar su audición, cosa que no sucedía hace muchísimas décadas. Y, por supuesto, la gente que tiene enfermedades de aparato respiratorio, enfermedades digestivas, o que por su trabajo está en contacto con altos niveles de ruido, pues tiene que estarse checando. En los check-ups, normalmente, en los chequeos anuales, se incluye un estudio de audición. Es muy sencillo, todo el mundo lo puede hacer, no es costoso. Y en cuanto a la voz, cuando nosotros notemos que, por ejemplo, después de una gripe o de un problema de infección, por ejemplo, ahorita el coronavirus, nuestra voz no queda igual, entonces hay que ir al médico foniatra a checarse las cuerdas vocales. Cuando también tenemos nosotros alteraciones, que ya no hablemos igual, que nos cueste trabajo iniciar a hablar, que estemos con timbre rasposo o que hayamos perdido agudos, aunque no seamos cantantes, hay que acudir a hacerse este chequeo. Y dentro de los chequeos habituales a partir de los 60 años, hay que checar que nosotros tengamos una salud adecuada de las cuerdas vocales, porque si no, va a irse deteriorando todo este mecanismo de comunicación tan importante. Realmente la voz no es que salga en una forma natural, así lo piensa la gente, sino la voz, si no está enferma, puede rendirnos para ciertas actividades. Pero si la voz se enferma, entonces hay que atenderlas. O si es una voz
inadecuada, hay que ver por qué es una voz inadecuada. Entonces, si nosotros consideramos que la población debe de saber, por un lado, no estigmatizar, no discriminar y no burlarse de una voz diferente, más que nada con simpatía y con empatía, pues platicar con las personas y sugerir el ver a un médico especialista en estas áreas, que hay afortunadamente muchos métodos de rehabilitación, muchos métodos curativos, métodos quirúrgicos que nos pueden ayudar a que la voz se recupere a veces casi al 100%, a veces no, porque hay diferentes condiciones de enfermedades que sabemos que se pueden dejar pues a un lado para dar una rehabilitación adecuada, pero a veces no logramos recuperar la voz al 100%, pero por lo menos tratar de tener la intención comunicativa correcta. Y como sociedad, aparte de tener más educación en cuanto al manejo emocional de las personas diferentes y no discriminar, también tener más conocimiento de cómo podemos ayudar a las personas. Por ejemplo, en los ambientes ruidosos, en donde nosotros exigimos que las personas trabajen, por ejemplo, restaurantes o los mismos antros, pues tener consideraciones tanto legales como médicas de cuidar a nuestro personal. Muy bien, doctora, muchas gracias. Pues realmente ya nos hizo también una perfecta conclusión de todo lo que nos compartió el día de hoy para saber si nosotros discriminamos a una persona por su voz. Y pues alguna frase o conclusión final. Sí, la voz es el más bello instrumento musical. La voz eres tú. La voz no se debe dañar. Cuídala, edúcala, consiéntela y te abrirá caminos insospechados en tu vida personal. Muchísimas gracias, doctora, y pues a todas, todos y todas ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos durante todo este recorrido tan interesante. Pues ya saben, es importante que no discriminemos ni nos burlemos de alguien que hable de forma diferente o chistosa, porque primero que nada atrás de esa persona hay un ser humano, y segundo es que quizás está pasando por alguna situación o condición médica y debemos de ser empáticos, y además nosotros tampoco estamos exentos de poder caer en una de estas situaciones. Así es que no discriminemos por la voz, mejor abrámonos a disfrutar los diferentes sonidos y a cuidar mucho nuestra audición para que podamos seguir disfrutando de las bellas voces y sabiendo cuándo nosotros debemos de acudir a un médico especialista. Y bueno, todas las redes sociales de la doctora, si nos quiere decir un par ahorita rápidamente, doctora. Sí, nuestra página centrodefoniatría.com, redes sociales en Facebook, Centro de Foniatría, doctora Rosa Eugenia Chávez, Eugenia Chávez Calderón, las páginas de Facebook del Día Mundial de la Voz y de World Voice Day México, Día Mundial de la Voz México, Twitter, @Dra de la Voz, Instagram, @Dra de la Voz, y estamos a sus órdenes para todo lo que ustedes necesiten y sus dudas. Es muy importante entender que la voz es vida, es comunicación, pero puede ser también trabajo y en algunos favorecidos puede ser arte. Disfrutémosla, cuidémosla, eduquémosla. Y no la discriminemos por ninguna circunstancia de manera peyorativa ni nos burlemos de ella. Muchísimas gracias, doctora, y ya saben, al final en cuanto cerremos esta imagen, van a ver nuevamente todas las redes sociales de la doctora para que se pongan en contacto con ella. Y a ustedes los espero la próxima semana con otro tema sumamente interesante para saber si tú también discriminas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y a su público
por este tiempo de poder compartir con ustedes qué podemos hacer y que no discriminemos por una voz. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Y hasta muy pronto a todas, todos y todas ustedes. Gracias.